tiempo. Muy bien, vamos a los versículos que hemos leído, del capítulo 14 de Romanos, los versículos 7, 8 y también 9. Esto va a ser la base, gracias hermana, para poder desarrollar el tema de esta mañana, que es una vida espiritual conforme al lema también de este mes, una vida espiritual. ¿Qué comprendemos nosotros? ¿Qué concepto nosotros tenemos de una vida espiritual? ¿Por qué llamamos a alguien, él es un hombre espiritual? ¿O por qué nos dicen a nosotros, tú tienes que ser espiritual o tú tienes que vivir de manera espiritual? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué concepto tenemos de esto, no? Ser espiritual o tú tienes que ser espiritual. La palabra de Dios en este capítulo 14 de Romanos es una carta que nos habla de la justificación por la fe y pone en relevancia que nuestra justificación, nuestra redención, nuestra salvación es por méritos de Cristo, mas no de las obras que nosotros hayamos producido. Por eso es que el hombre sin Dios está fuera del alcance de la salvación. Y es aquí esta carta que pone en relevancia que su justificación, mi redención y mi salvación depende exclusivamente de los méritos de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo ya está terminando su carta después de desarrollar las doctrinas de la justificación, habla de Israel también, pero aquí ya va terminando esta carta y da ciertas recomendaciones a los hermanos, a la iglesia allá en Roma. Aquí el capítulo 14 va a hablar de la libertad que los hermanos gozaban, aquellos que podían comer carne sacrificada a los ídolos y aquellos que no, aquellos que pues tenían una fe bastante estable y bastante madura, como otros que quizá no tenían la firmeza o la estabilidad de la fe que algunos hermanos también tenían dentro de la iglesia. Y el apóstol entonces comienza a hablar a los hermanos y decirles que deben tener presente que si uno tiene una vida espiritual y es firme en una vida espiritual, debe también comprender al otro hermano que es parte del cuerpo de Cristo. De otro modo, entonces sí estaríamos nosotros, si somos espirituales, de alguna otra manera, atropellando a aquel que tiene también su fe en el Señor, sin considerar también como hermanos o parte del cuerpo de Cristo. Así que, viendo estos versículos, una vida espiritual, hermanos, según lo que dice el apóstol aquí, no busca su propio bien. Y nosotros ahí nos fijamos en los versículos 1, 2 y 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí, bueno, si usted y yo, eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Es lo que pasa ahora. Un ejemplo nada más que ha pasado, ¿no? Muchos de nosotros creemos que Jesús nació en Navidad, el 25 de diciembre, ¿verdad? Muchos creemos, otros no. Y la Biblia tampoco fija que el 25 de diciembre nació Jesús, no lo hay. Pero usted cree que sí. Y bueno, si usted lo cree así, bueno, está bien. Pero la Biblia tampoco lo establece. Y ahí quizá hay que entender nosotros la vida espiritual. Nosotros no estamos para contender, usted tampoco, menos con su hermano, por cierto. Si aquí la gente comía carne, y bueno, es como que nosotros vamos al mercado y no sabemos si esa carne fue sacrificada a los ídolos, pero nosotros lo compramos, lo comemos y está rico y está bien. Pero el otro que no quiere comer carne, por eso no vamos a discutir. Simplemente que usted y yo tengamos nuestra convicción de fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero tampoco es que abusemos de esa libertad que usted puede hacer lo que quiere con esa libertad que Dios le ha dado. La libertad que usted y yo gozamos es que el Señor nos ha rescatado de la esclavitud del pecado o de la muerte eterna o de la condenación eterna que nos llevaba, ¿sí?, el pecado. Y por eso que el apóstol Pablo entonces está diciendo acá, porque ninguno de nosotros vive para sí. Porque usted ya no vive para sí, no vive para sus gustos o sus costumbres o sus intereses personales. Eso ya pasó, se supone que hemos dejado eso, porque usted y yo vivimos ¿para quién? Para Jesús, para Cristo. Y el apóstol habla bastante claro, porque ninguno de nosotros vive para sí. Pero a veces nos damos cuenta, ¿verdad?,
que nosotros tenemos quizá firme nuestra fe en ciertos postulados de la Biblia y no está mal. Pero tampoco por eso vamos a rebatir a los demás porque ellos quizá no creen como nosotros. Por ejemplo, en la Biblia nosotros sabemos que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios va a resucitar a sus hijos, ¿verdad? Y nos vamos a ir con Él. Quizá alguien de nosotros cree que cuando alguien muere ya está con el Señor. Obviamente, sí creemos que está en Cristo, pero todavía no está gozando de todas esas cosas. No me voy a poner a discutir con el hermano. Si él cree que ya uno muere y está con Cristo, perfecto. Y que goza de las cosas que están en el cielo, está bien. Lo cierto es que la Biblia me establece que en algún momento todos estaremos en el cielo, pasaremos todos por el tribunal de Cristo y donde tenemos recompensas también los creyentes. Pero usted y yo no estamos aquí para discutir, sino para ayudarnos unos a otros a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Y el que tiene una vida espiritual firme, por eso la Escritura dice, el que está firme, mire que no caiga, es que usted entonces, si tiene esa capacidad espiritual de Dios en usted, es para que ayude al otro. Porque a veces desanimamos también al otro, ¿verdad? Sí, desanimamos. Por ejemplo, 3 días de ayuno está propuesto. ¿Y quién ha dicho eso? El pastor. A él que el pastor ayune 3 días, yo no. No desanime. Si usted no quiere ayunar, no ayune. Pero no desanime al otro que quiere hacerlo. Y si el otro quiere ayunar 3 días y quiere pasarse 4, anímelo entonces. Pero usted no lo desanime. Si usted con un día de ayuno está bien, perfecto. Pero si el otro no le basta un día y quiere hacerlo 2 o 3, gloria a Dios, que también lo haga. Y por eso que una vida espiritual firme, hermanos, es para ayudar al otro a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nosotros lo debemos saber. Por eso que el apóstol Pablo acá habla de cuestiones cotidianas. Yo no como carne, perfecto. ¿Y con eso desagrado a Dios? No. Si usted come legumbres, por eso peca tampoco. Déjenlo, hermano, no hay problema. En asunto de comida y bebida, dice el apóstol Pablo, porque el reino de los cielos finalmente no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Por eso es que usted y yo debemos vivir una vida espiritual. Segundo, que en el texto bíblico también está, es que una vida espiritual no busca ser mejor que otro. El versículo 4 al 6 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿A quién le gusta el chancho, por ejemplo? El chancho, el cerdo. A otros cristianos dicen no, porque es inmundo. Y parece que juzgamos entre uno. El apóstol Pablo dice aquí, cada uno, dice, debe entender que nadie es mejor que otro, ni en comida ni en bebida. Tampoco estoy diciendo que se emborrachen, no, porque ese no es el caso de nosotros. Efesios 5:18 dice que nos embriaguemos del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida y que Él nos dirija. Amén. Pero también debemos saber que usted no es mejor que otro porque come esto o porque deja de hacer aquello. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que nos lleva y nos da la capacidad de ayudarnos unos a otros. Yo no debo confundir a mi hermano, tenemos que guiarlo por el bien o por el camino correcto. Eso es lo que sucedió con Priscila y Aquila, con este hermano, ay, se me fue el nombre, creo que es Silas. El acompañante de Pablo que le instruyeron, en los caminos del Señor, dice que le ilustraron el Evangelio mucho más claro,
¿verdad? Y estamos para eso. O lo que pasa con Bernabé y Marcos, ¿verdad? Cuando Pablo no quiso llevarlo a Marcos, hubo una discusión bastante fuerte, pero tampoco fue para separarse, sino que Bernabé instruyó a Marcos de la mejor manera para que de pronto en la vejez del ministerio ya de Pablo, Pablo diga, tráenmelo a Marcos porque es necesario que esté conmigo. Qué importante es una vida espiritual. Nosotros a veces confundimos la vida espiritual porque oramos 5, 6, 7 horas y es perfecto, podemos hacerlo. Pero eso no tampoco nos da derecho de menospreciar a otro. Por ejemplo, yo no he ayunado 21 días. Espero hacerlo y espero llegar. Yo he ayunado hasta 3 días. Por lo menos es bíblico, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero no he ayunado 21 días. Pero tengo amigos, compañeros que han ayunado 21 días, 40 días, etcétera, etcétera. Y llegó un momento donde se me juzgó porque yo no había hecho 21 días de ayuno, pero otros sí habían hecho 21 días de ayuno. Y me dijeron que yo no tenía la capacidad, por no haber ayunado 21 días, para hacer estas cosas. Pero desde ahí ya estamos mal. Porque si yo ayuno 21 días, ¿cómo te voy a juzgar ahora a ti que solamente ayunas 3? Porque desde ahí estoy mal. Si yo ayuno 21 días, no es para creerme mejor que tú, ni tú mejor que yo, sino para que en esa vida espiritual consistente yo te pueda ayudar a sostenerte en la fe que es en Cristo Jesús y llevarte a la luz de la palabra para que tu fe no caiga. Y el apóstol entonces está diciendo aquí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para así. Usted, todos sus apetitos y deseos están enterrados y crucificados en Cristo. Amén. Todos los que estamos acá, todos nuestros apetitos, nuestros proyectos, nuestros deseos e intereses están puestos en la cruz de Cristo. Y tiene entonces Pablo razón de decir y declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, no viven mis intereses, no estoy viviendo yo. Estoy muerto en Cristo Jesús. Pero si nosotros hacemos un sondeo, comenzando que sea el año, usted y yo quizá podemos tener intereses. Y quizá muchos de nosotros también tenemos proyectos. Pero ¿cuántos de esos proyectos están encaminados en Cristo este año, en Dios? Entonces, el apóstol habla aquí que algunos hacían caso del día, ¿no? Y es como que hay una discusión bastante fuerte hoy, ¿no? El Shabbat, ¿no? Se descansa el sábado, otros dicen el domingo. Y hay un problema, un lío por eso, hermanos. Sábado, domingo, finalmente todos los días son del Señor. Pero hay discusión, que sábado, que domingo, que sábado y que domingo. Bueno, si usted diría, pastor, ¿y cuál es su opinión al respecto? Lo cierto que es que en la Biblia Dios establece un descanso, y el descanso es hecho para el hombre, y el hombre tiene que descansar en Dios. Según Hebreos, dice que el descanso es Cristo, y todos los que están en Él estamos reposando en Cristo Jesús. Y en el cielo, pues hermanos, vamos a estar reposando en el Señor. Pero lo cierto es que a veces se generan discusiones por estas cosas que más bien nos deberían ayudar a encaminar nuestro corazón al propósito de Dios. Amén. Tercero, una vida espiritual se centra en Cristo, lo que acabamos de leer. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Amén. Mejor dicho, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que ahora tu vida y la mía la vivimos en Cristo. Pablo lo dice así, porque ahora, dice él, cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo, dice él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, toda su vida en relación de proyectos, de intereses propios, lo vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué lo vive en la fe del Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vive su vida a partir de la voluntad y el propósito de Dios. Todo lo que he visto hacer al Padre, eso yo hago. Y todo lo que escuchaba hacer al Padre, eso yo hago. Yo estoy aquí, le dice a María, para hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida
es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió, le dice a sus discípulos. Toda la vida de Jesús gira en torno al propósito y a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, toda mi vida entonces tiene que girar en la fe del Hijo de Dios. Toda nuestra vida. Usted, incluso hasta para casarse, debe girar en torno a la vida de Dios. Dios no quiere una filistea para su vida. Tampoco quiere un hombre, hermanos, que no esté alineado a su palabra. Dios no quiere, no se unan con yugo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios marca toda nuestra vida. Incluso, Dios marca también tu vestir. ¿Cómo que es eso, pastor? Sí, el apóstol Pablo dice que nuestro vestir en todo sea decoroso. Si tú rompes esa regla, entonces estás andando conforme a tus propios criterios y no al propósito y a la voluntad de Dios. Incluso nuestro tiempo también. O sea, el tiempo no es para malgastarlo. La Biblia dice y establece que nosotros también administremos bien nuestro tiempo. Porque los días son difíciles, son malos. O sea, regula todo nuestro Señor. Y por eso que ninguno de nosotros vive para sí. Usted y yo ya no estamos en la capacidad de decir, hoy mañana vamos para acá, hacemos esto y hacemos lo otro. Y Santiago está diciendo, hermanos, no hagan eso. Más bien digan si el Señor así lo quiere. Porque hermano, tú y yo no sabemos si mañana vamos a vivir. No sabes, ahora estamos bien. El futuro está a minutos de aquí. Sales de acá y te encuentras y quizá mañana ya no estés. Y nos dicen, el hermano ha dejado de existir en la tierra. ¡Oh! Amén. Tú y yo vivimos para el Señor. Y como vivimos para el Señor y morimos también para Él, todos nuestros deseos, nuestros gustos están puestos en Cristo Jesús. Ya no son tus gustos. Pablo lo va a decir así en Filipenses. Dice, todo lo que yo he tenido lo tomo como basura. Lo dejo en segundo plano para conocer cómo Dios me alcanzó a mí a través de Cristo. Y es nuestro interés, hermanos, por eso que al cielo no va a entrar ningún carnal. La Biblia dice que al cielo va a entrar gente espiritual. Y por eso que usted y yo en este tiempo tenemos que morir, que vivir y morir en Cristo Jesús. El 8 dice, porque si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Usted ahora vive para sí? No. ¿Usted vive para Cristo? ¿Cómo es que vivimos para Cristo? El apóstol dice, porque si vivimos para el Señor, vivimos. Uno es que hemos sido alcanzados por el Señor, ¿sí? Nos ha rescatado del pecado, de la perdición, y gozamos de una vida nueva. Gozamos de una vida nueva, es decir, gozamos de la naturaleza del Señor. Estuve pensando, ¿qué es ser nueva criatura? Y la nueva criatura obviamente tiene un nacimiento de nuevo. Obviamente logramos ese nacimiento en un estado mayor, pero quiere el Señor Jesús que pensemos en esto. Dice, el que no es como un niño, ¿no entrará? Tu nacimiento en Cristo, el ser nueva criatura, es vivir como un niño para pensar las cosas en Dios en un estado de justicia y de santificación. Y por eso que acá dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Tu andar y mi andar ya no es en una vida carnal o natural, es una vida espiritual. Y uno diría, ¿por qué debe ser una vida espiritual? Porque normalmente el ser humano, hasta nosotros quizá relacionamos, o nuestra vida es una dualidad, ¿no? En la iglesia somos cristianos y espirituales y cuando salimos del templo dejamos de serlo. Tu vida y mi vida está encaminada en que tú eres espiritual y eres luz de este mundo en cualquier lugar que tú te muevas. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que ya somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Él. No somos nacidos de carne ni de voluntad de varón o de mujer. Somos nacidos de Él. Nuestra procedencia de vida espiritual viene de Dios. Por lo tanto, en las palabras de Jesús podríamos decir también nosotros lo mismo. Jesús dice, yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Y el Señor Jesús aclara bien, dice, ustedes no son de este mundo. Y Pablo va a traernos en mente en Filipenses que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
y cambió nuestra cosmovisión de vida cristiana o de vida espiritual, creyendo que solamente puedo cargar en la Biblia y venir una vez a congregarme. Mi vida espiritual es todo lo que yo hago. Por eso que Colosenses dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. ¿A su nombre? Porque usted ya no vive para sí. O sea, usted hoy no se levanta y dice, ay, quiero vivir la vida loca. No, ya no es así. Ay, ahora se me antoja fornicar. No. Ah, ahora se me antoja mentir. No. O sea, su vida no está encaminada a eso. Su vida está encaminado en Dios, en Cristo Jesús. Como diría nuestro Señor, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Es así. Obviamente que uno dirá, pero pastor, es difícil, pero no imposible. Y el asunto de Jesús, que hasta ahora, cuando usted lee en los evangelios, dice, sean perfectos como vuestro Padre es un desafío. Porque el mundo, en su sistema de pensamiento, ¿qué dice? Nadie es perfecto. Es lo que dice. Y entonces, siempre nadie es perfecto. Pero, ¿qué cosa? La Biblia nos enseña que hemos alcanzado de alguna manera perfección, no por sus méritos de usted, sino en Cristo. Y eso sí me hace vivir una vida diferente para que usted y yo hoy sí procuremos alcanzar perfección a través de Cristo Jesús. Por eso que el apóstol dice en Colosenses, el que robaba no robe más. Hacer morir lo terrenal en vosotros, Colosenses capítulo 3. No se mientan unos a otros. Dejen la ira, dejen el enojo y dice muchas otras cosas más. Y eso tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Amén. Se supone que nosotros ya estamos muertos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, cuando nosotros bautizamos a nuestros hermanos, bueno, le decimos, ustedes están muertos para el diablo, para el mundo, ¿y para quién? Para la carne y el pecado, ¿verdad? Eso es lo que le decimos a nuestros hermanos que se bautizan. La pregunta es, ¿cuántos estamos muertos en cuanto al pecado, en cuanto al mundo, en cuanto a la carne y sus deseos? El capítulo 2 de la primera carta de Juan, entre el versículo 15, 16, 17, dice que acerca de los placeres del mundo, ¿no? Los placeres de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de esta vida no proviene de Dios. Y no proviene nada de Dios. Y el apóstol entonces dice, porque si morimos para el Señor, morimos. Hermanos, usted y yo hemos muerto, hermanos, para el mundo. Hemos muerto, hermanos, a una vida de carnalidad y estamos viviendo en Dios y hemos dejado esta vida de carnalidad. Así pues, sea que vivamos o que moramos del Señor somos. Amén. No solamente en el aspecto que hemos dejado esta vida terrenal, ¿sí?, de carnalidad, sino que si usted y yo hoy morimos del Señor, somos. Amén. El apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 10, dice, ¿quién no se arrebatará de las manos de nuestro Señor? Si somos de Él, hermanos, si hemos muerto en Él y vivimos en Él, entonces también Él nos resucitará. Nuestra vida espiritual está direccionada a la vida de Cristo Jesús. Cuarto, si usted está apuntando, ¿ya? Una vida espiritual no te capacita para juzgar a tu hermano. Versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso se relaciona con Filipenses capítulo 2. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La pregunta es aquí, ¿no? Cuando también se nos dice, no murmuréis los unos a los otros. Es como que también hace Pablo, ¿no? No juzguéis, dice, no juzgues a tu hermano. Aquí el juzgar
hermanos, no es el asunto de que yo puedo decir a mi hermano, él está haciendo las cosas malas, y yo estoy juzgando, por cierto, él no está haciendo las cosas bien, y lo tengo que exhortar, porque la Biblia dice, si ves a tu hermano que no está haciendo bien, anda tú y dile y adviértele, ¿verdad?, para que considere su mal proceder. ¿Eso tengo que hacer? Sí, lo tengo que hacer. Pero aquí el juzgar tiene que ver con criticar. Aquí el juzgar tiene que ver con murmurar. Aquí el juzgar tiene que ver con como levantar el dedo amenazador o acusador contra mi hermano. Y por eso que Pablo está diciendo aquí, si tú vives para el Señor y mueres para el Señor y tu vida está en Dios, entonces ¿por qué criticas? ¿Por qué murmuras? ¿No sabes? Porque aquí después en el versículo 14 hasta el 15, el apóstol va a decir, eso así Israel, ¿no murmuraba contra Moisés o no murmuraba o no criticaba con Dios? Claro que sí. La pregunta es, ¿podemos criticar a nuestros hermanos? Estamos hablando de criticar. ¿Podemos murmurar? La murmuración está ligada a la mentira y a la falsedad. Y por eso que el apóstol Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Cuando tú criticas, no solamente criticas, sino también menosprecias a tu hermano. ¿Han visto los niños alguna vez? Ustedes han escuchado a los niños cuando, bueno, ustedes también, yo también quizá alguna vez dice, no te juntes con él, dice, ¿no? Dice, no te juntes con él. ¿Y por qué? Porque estamos menospreciando, porque quizás no es mejor que yo, o consideramos que no es mejor que yo. Y el apóstol entonces está diciendo, ¿por qué tú juzgas? ¿Por qué tú criticas? ¿O por qué tú murmuras? Y aquí el apóstol nos dice, recuerden, estimados hermanos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por cierto, yo también. Todos compareceremos. ¿Qué le diremos? Porque cuando tú murmuras o criticas a tu hermano, criticas al cuerpo de Cristo, a un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso una vida espiritual, hermanos, tiene que ver con la capacidad de no criticar o juzgar a nuestros hermanos, sino más bien ayudarlos. El apóstol Pablo dice, exhortaos los unos a los otros en amor. Entonces tengo que hacer eso, tengo que exhortar. Imagínense yo que vea a mi hermano, aquí a mi hermano, que lo quiero mucho, y vea que está haciendo mal y no le diga nada, pero sí tengo la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo he visto a Pepito ese bien así, ¿qué estoy haciendo? Estoy murmurando y criticando, no le estoy ayudando. Y quizás estoy menospreciando, porque la otra persona a quien yo ya le susurré, le dije, va a tener un concepto diferente del hermano. Y quizás no sea cierto, pero se llevó. El apóstol está hablando acá, todos compareceremos. ¿Qué le diremos al Señor en ese día? Porque el Señor nos puede decir, pero en mi palabra dice que cuando tú veas a tu hermano que está haciendo mal, tú vayas y lo direcciones. Y le ayudes. Y si no te hace caso, trae a otro y dirígelo, corrígelo también. Esa es la forma. Y nos evitamos muchas otras cosas. Soportados los unos a los otros, exhortados unos a otros. Porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Entonces, hermanos, tenemos nosotros aquí consejos del apóstol Pablo que nos ayudan hasta hoy. No tenemos ni usted ni yo la capacidad de criticar a alguien o de murmurar de alguien. Si usted lo quiere hacer, es mejor, si usted ha visto algo, es mejor que usted se acerque. Amén. Y eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer, porque si no, podemos tener o llevar ocasión de caer a nuestro hermano. Y usted tiene que ayudarle a afirmarse en la palabra de Dios. No sé en qué voy, cuarto, quinto creo, ¿no? Quinto, ¿no? ¿Ya? Quinto, una vida espiritual es andar en el amor de Dios. Dice el versículo 14 al 16, yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Pero
Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea que vituperiado, no sea pues vituperiado vuestro bien. Entonces, una vida espiritual es andar en el amor de Dios. Considerémonos unos a otros. Les pongo un ejemplo. Creo que le he puesto más de una vez en la iglesia. En el lugar donde vivo siempre festejaban, ya no es mucho, pero lo siguen haciendo, ya Santa Rosita Milagrosa, todos los 30 de agosto de cada año, ¿ya? Y hacen su comida, y obviamente esa comida es dedicada a los santos, ¿no? Al ídolo. Entonces pasaba con mi esposa, mi hijita era mucho más pequeña que hoy, porque ahora ya está grande. Y entonces una vecina me dice, vecino Tábara, aquí está para usted, una porción hemos guardado para usted. Entonces yo lo recibí alegremente, olía muy rico, seguramente sabía rico también. Entonces yo estaba llevando emocionado porque me lo iba a comer, y en el camino alguien habla, ¿no? De mi familia, mi esposa dice, ¿y te lo vas a comer? Si es para los ídolos. Entonces, por causa de mi esposa, porque ella considera en su fe que no se debe comer algo sacrificado a los ídolos, entonces por causa de ella es que no lo hice, ¿no? Porque Pablo dice, ¿qué es el ídolo? No es nada. Entonces, pero por causa de él, o por causa de ella, no, pues, porque si su fe, ella o él cree que eso está sacrificado a los ídolos, bueno, no. ¿Para qué voy a estar peleándome? Y el apóstol va a considerar eso para que usted, como hermanos y como iglesia, tengamos cosas en el amor del Señor que nos favorecen. Pero tampoco que rompamos la regla de la libertad que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice eso, si por causa de la comida o por otra cosa, siempre hay un equilibrio en las cosas del Señor, hermanos. Por ejemplo, de los pantalones, ¿no? De los pantalones. Cuando iniciamos con el trabajo de adolescentes, casi todo el mundo juzgaba a nuestras señoritas porque vienen con pantalones. Claro, muchos adolescentes, señoritas, vienen con pantalones, ¿no? ¿Por qué vienen con pantalones? Deben venir con falda. Y bueno, ¿no? Y quizá por ahí tuve algunas situaciones de que a muchas señoritas le dijeron, no, que es como que pecado venir con pantalón. Hermano, primero que nada, la Biblia establece un decoro para la iglesia. Segundo, de que nadie, ni usted ni yo, cambiamos la voluntad de las personas. Es Dios, pero sí tenemos la capacidad de direccionar y enseñar de la mejor manera a todo aquel que viene a la iglesia por primera vez, segunda vez o tercera vez, para que el Espíritu de Dios haga el trabajo final, porque Él es el que redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en el amor de Dios, para que nuestras vidas estén afirmadas en el Señor. Séptimo, 3 más y termino porque me gustó todo el versículo que leí y el capítulo, hermanos, es que una vida espiritual tiene características del reino de Dios. Versículo 17 al 19 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, el reino de Dios, ¿en qué consiste? En justicia. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor recibió de los fariseos, de la gente, y le dijeron, oye, tus discípulos comen sin lavarse las manos? Así le dijeron, tus discípulos están rompiendo la tradición de los ancianos. Y el Señor Jesús le dice, ¿acaso lo que ingresa por la boca contamina al hombre? ¿No es lo que sale del corazón de la gente que contamina al hombre? Y es interesante, hermanos, porque si consistiera en lavarnos constantemente, cada uno o más de uno podría ser más santo por lavarse las manos. Pero ¿qué hay en el corazón?
¿Qué hay en su corazón o en mi corazón? ¿Realmente en su corazón y en mi corazón hay justicia de Dios que dirige mi vida, que me hace vivir equilibradamente, que me hace vivir en el bien de Dios? ¿O no? Porque si hay injusticia, entonces todo lo que salga del interior hacia afuera va a perjudicar a los demás. Pero si la justicia de Dios está en mi vida, entonces, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, en esto pensad, o en esto hablad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, esto haced. Y eso es lo que nos corresponde entonces. Justicia, y acá dice paz, dice. ¿El reino de Dios consiste en paz? Sí. Primero porque el Señor, al rescatarnos, nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios y hizo la paz entre Dios y nosotros. Segundo, porque esa paz entre Dios y nosotros nos lleva a estar en paz con todos, en lo posible, dice el apóstol Pablo. Y más, el capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los pleitistas, amén. Los pacificadores. No dice los peleones, dice los pacificadores. Y entendemos entonces, si Cristo nos ha unido con el Padre y ha hecho la paz con el Padre, y nos dice que bienaventurados los pacificadores, y encontramos en Isaías que Dios es declarado como el príncipe, o el principal, o el centro de la paz. Y entonces su vida y mi vida está en la paz de Dios. Y no solamente es justicia, paz y gozo, dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué gozo? Porque según Romanos 5:8, si no me equivoco, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en gozo, entonces tenemos el gozo supremo del Señor. Porque nos ha rescatado de nuestra mala manera de vivir y estamos en el Señor y eso es gozo para nosotros. Por lo tanto, el gozo no es porque usted se ganó la tinca, el gozo no es porque usted comió doble pavo, el gozo no es porque recibió doble canasta, el gozo del Señor en su vida es porque Él nos rescató y el gozo es que no vamos a pasar la muerte eterna, sino que vamos a estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y el gozo no es porque usted come o deja de comer. El gozo es porque usted ha recibido santificación y ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. ¿A su nombre? Gloria al Señor. Entonces, una vida espiritual no destruye la obra de Dios. El versículo 20 al 25 va a decir esto. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ya? Ahí está, perdón, del 20 al 23. Hermano, si tu vida espiritualmente está bien, gloria a Dios. Por eso es que la Escritura dice, el que está firme, mire que no caiga. Pero eso te lleva a considerar que tú también debes ayudar a los demás. Amén. Tú debes considerar a los demás. Yo hace muchos años jugaba fútbol. Yo usaba short y a mi mamá no le gustaba que yo use short porque ella decía, tú eres cristiano, ¿cómo vas a estar mostrando tus piernas? La única manera de jugar fútbol es con short, no hay otra forma. ¿Ya? Y entendí después de los años, ¿verdad?, que somos cuerpo o templo del Espíritu Santo de Dios. Y quizá mi madre, quizá como me ve con short y para ella no era correcto, no era bueno, y quizá para mí sí, entendí entonces por los años que no debo hacer eso. ¿Verdad? Que no debería y no debo hacer eso. Si alguien de ustedes me ve con short, pastor, ¿es pecado? Me pondré un buzo, pues, porque para usted estar con short no está bien. Y por causa de usted, yo tengo que edificarle también. Y es edificarnos unos a otros, porque finalmente usted y yo edificamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí voy a terminar con el capítulo 15, que una vida espiritual es agradable, es no agradarse a uno mismo. Dice,
Así que los que son fuertes debemos soportar aquí las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y si Cristo no se agrada a sí mismo para favorecer a otros, tampoco nosotros lo deberíamos hacer. Usted y yo, hermano, no estamos para agradar a Cristo nuestro Señor y ayudar a nuestros hermanos en este tiempo para que también se afirmen en las cosas de Dios. Y por último, una vida espiritual no busca un mismo sentir. Versículo 4 al 6 del capítulo 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, miren aquí, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué cosa? Esperanza. Por eso que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no es una fe cualquiera, es una fe que produce paciencia y trae consolación. Si su fe no viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces usted no goza de paciencia ni de consolación. La palabra de Dios produce fe, paciencia y consolación. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero también dice, pero el Dios, nuevamente, las Escrituras que dice, producen esta paciencia y esta esperanza. Pero dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, bueno, si nosotros somos bastante sinceros, nosotros no gozamos de mucha paciencia, ¿verdad que sí? ¿O sí? No. Puede ser paciencioso, lento en hacer las cosas, es otra cosa. ¿Ya? Pero gozar de paciencia, no todos gozamos de paciencia. Y eso es lo que mi esposa me hace recordar, y mi hijita también, pastor, papá, ten paciencia. Y es verdad, porque a todos se nos agota la paciencia. O algunos de nosotros somos insoportables. La verdad. Y no tenemos paciencia. Pero acá dice dos cosas, dos atributos de Dios. Paciencia y consolación. Paciencia y consolación. ¿La paciencia produce consolación? Claro, hermanos. Imagínense una persona alterada, iracunda, renegona, explosiva, fosforito. ¿Produce consolación? No. ¿A la otra persona qué le produce? Enojo, rabia y una reacción pronta, ¿o no? Bueno, no, ustedes no son otra iglesia, acá no. ¿Sí? La paciencia que produce consolación, entendimiento, tranquilidad, ¿verdad? ¿Qué dice? La blanda respuesta aplaca la ira. Y es un Dios de paciencia y de consolación, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, usted y yo necesitamos ser pacientes los unos a los otros. Y al mismo tiempo, también consolarnos los unos a los otros. Dice, ¿con qué propósito? Para sentir una misma cosa en Cristo Jesús. No hay otras virtudes quizá que nos puedan llevar a esto. Para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo llevamos una vida espiritual, hermanos, no vamos a pelear por cosas vanas, sino vamos a ser personas que nos encaminemos a solucionarlo con la ayuda del Señor. Y también entendiendo de que nuestra vida en Dios, en Él y en su reino, es para vivirla en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Y por último, es que usted en esa vida espiritual edifique a su hermano con esa paciencia y esa consolación que producen las Escrituras, pero también que el mismo Dios es paciente y consolador para con sus hijos en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie.